Cristo, hermanos, paz de Cristo, muy bonita y bendecida noche. Espero que la paz, la preciosa, bendita, gloriosa y perfecta paz de nuestro Señor Jesucristo esté reinando en tu corazón y te puedas sentir bendecido en esta noche porque Él está contigo. Amén. Vamos a continuar con el mensaje que ya iniciamos el día de ayer en la noche, en la madrugada. Y si lo has estado escuchando, si has seguido estas enseñanzas, pues has estado poniendo atención a lo que la palabra de Dios dice, y yo te invito a que sigas abriendo tu corazón para mejorar, para avanzar. Y el día de ayer estuvimos tratando de orientar nuestra oración a través de la idea de el motivo, la razón, la circunstancia por la cual Dios abre los cielos. En el momento en el que Dios abre los cielos, siempre va a venir una serie de cosas. Siempre van a ocurrir algunas situaciones, por ejemplo, escuchar la voz de Dios, ver visiones, recibir la manifestación del Espíritu Santo a través de la enseñanza o de la iluminación, y que en el momento en el que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, pues haya una mayor entereza. Y por supuesto también la actividad de los ángeles. Los ángeles empiezan a activarse cuando el cielo se abre. Y el día de hoy quiero llevarlo esto hacia otro espacio. Hay una parte del cielo a la cual nosotros le podemos llamar de maneras distintas. En la Biblia se menciona el cielo de alguna manera. Se habla del cielo atmosférico o del cielo de la tierra, o en algunos casos la mención es, por ejemplo, de Pablo, a un tercer cielo. Y entonces vamos a situarnos aquí. Hay como tres niveles, ¿no? Son como tres techos. Digamos, vamos a llamarles techos, vamos a llamarles cielo. Y el tema de hoy que yo quiero abrir, o en el cual quiero ahondar, es en el tema de romper el cielo, o romper el techo, abrir los cielos a través de la fe, a través de la fe. La fe requiere que yo crea, que yo vea lo que no se ve, que yo imagine. Acuérdense que ya estuvimos hablando de todo ese término toda la semana pasada. Entonces la fe requiere que yo imagine, que yo tenga fe. Significa que yo tengo que ver lo que no puedo ver físicamente, que yo traiga a mi visión las cosas que no están literalmente frente a mi visión, pero que sí están ahí. Por ejemplo, hay ángeles, no los puedo ver, pero los puedo imaginar y entonces los puedo ver. Hay bendiciones, hay lugares, hay situaciones, hay cosas que describen todos los autores bíblicos que tuvieron una experiencia de encuentro o de visión de la gloria de Dios, o de visión del lugar donde Dios mora. Si fuera un lugar físico, pues lo pueden describir, pero siempre las palabras están en una y otra forma. Bueno, a lo que voy es que en todos esos casos, con las descripciones que se nos dan, el cielo de Dios, o el cielo de la parte donde Dios está, se le conoce o se le llamaría tercer cielo. Pablo nos da una idea de esto, ¿no? En 2 Corintios 12:2, y nos dice que habría un tercer cielo. La palabra o el término hebreo sería Uranus es el término. Y tritos, pues habla del tercero, ¿verdad? Tercer cielo. Entonces, este es un término griego que habla del tercer cielo. Ahora, en Génesis 1:20 podemos hablar del primer cielo, que es el cielo terrestre. En Génesis 1:8 podríamos hablar del segundo cielo, el cielo atmosférico, pero ese cielo también se menciona en otros pasajes, no de manera directa, no se le llama segundo cielo, sino tiene otros términos en los cuales se aplican, y pues ahorita vamos a estar viendo cómo funciona esto, ¿no? Entonces, lo que quiero es que veas que hay tres espacios o tres niveles. El primer cielo es el cielo de la tierra, el cielo que nosotros vemos. El segundo cielo es una zona en la atmósfera o arriba de la atmósfera donde ya no está tan fácil que el hombre vea. Lo seguimos teniendo acceso a través de algunos aparatos, pero no estamos conscientes de que en esa zona hay moradores también.
Y en una tercera etapa, un tercer cielo, está pues la gloria de Dios, la presencia de Dios, el trono de Dios, la ciudad santa, etc., etc. Cosas que se describen tanto en los profetas como en el Apocalipsis, ¿sale? Entonces tenemos todos estos lugares, estos tres lugares. A veces nosotros usamos el término romper la atmósfera. Yo he escuchado, por ejemplo, que en la iglesia, en el templo, mejor dicho, hay algunos hermanos que dicen, vamos a romper la atmósfera con nuestra adoración, o dicen, hagamos oración con nuestro corazón para romper la atmósfera. ¿Y a qué se refieren? Pues generalmente hablamos de una situación que se presenta en la vida de la iglesia que tiene que ver con una zona del cielo, o esta zona en el cielo que es una zona donde nosotros vamos a llamarle negativa. Es una zona donde no hay un dominio de parte del hombre, porque la Biblia dice que al hombre se le fue dado dominio sobre la tierra, sobre los cielos, bueno, sobre el cielo y sobre las aves de los cielos, ¿verdad? Entonces hay una zona donde el hombre sí tiene dominio. Por eso el hombre puede crear aviones, y ahí están los aviones volando, y bueno, uno que otro se cae, pero generalmente el hombre domina el aire, ¿no? Son más los aviones que viajan de lado a lado sin que nada les pase, a los aviones que de pronto sucede que les pase algún accidente. Pero bueno, el hombre tiene dominio sobre esta zona. El espíritu del diablo y sus ángeles, o sus espíritus de maldad, pues están en esta siguiente zona que sería el segundo cielo. Y ahorita vamos a ir a la palabra para darle validez a lo que estoy mencionando, ¿no? Y ya, como dije, en el tercer cielo pues está nuestra bendición total, que es la plenitud, donde está Dios, donde está la gloria, donde está el trono, donde está esa ciudad con las 12 entradas, con las 4 entradas, etcétera, etcétera. Nosotros podemos entonces darnos una idea. Pero ¿por qué queremos romper el cielo? ¿Por qué queremos romper la atmósfera? ¿Por qué queremos abrir la atmósfera? Si se supone que lo que vimos ayer es que Dios abre el cielo. Bueno, lo que pasa es que la parte del cielo que Dios abre está por encima del segundo cielo, y el segundo cielo es esa zona donde el enemigo tiene control y tiene dominio, tiene principados, tiene potestades, tiene autoridades que pues buscan que nuestras bendiciones obviamente no lleguen a nosotros. Vamos a empezar con una historia que a algunos de ustedes no les va a hacer como que, ok, esto no tiene nada que ver, pero yo quiero tomar esa historia como una base metafórica para entender la idea de romper el cielo. A veces la bendición viene a nosotros, pero nosotros tenemos que romper ese cielo. Y esa historia la vamos a encontrar en capítulo 2 de Marcos y verso 4. Hay toda una historia completa antes de esto, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar solamente en el verso 4, donde habla de que unos amigos o unos personajes trajeron a un paralítico. Dice, y como no podían acercarse a él, a Jesús, a causa de la multitud, porque había mucha gente dentro de la casa y fuera de la casa, entonces ellos descubrieron el techo donde estaba Jesús, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y bueno, tendríamos que entrar en este tema, y yo lo que quiero nada más es tomar por esta ocasión este pasaje como una estructura metafórica de lo que ocurre, que es que cuando tú quieres que algo ocurra de parte de Dios, vas a tener que romper el cielo, vas a tener que romper tu techo, vas a tener que romper la barrera que está entre tú y Dios. Y eso es trabajo del equipo intercesor. Los equipos que interceden, la gente que intercede en sus oraciones, generalmente no está tan consciente de que ellos son las personas que rompen el cielo. Aunque todos deberíamos de ser intercesores, y todos deberíamos de estar orando para que Dios abra los cielos y rompa también los cielos donde no hay un dominio de parte del hombre. Sí deberíamos de estar conscientes de eso, y estaríamos orando a través de, orando para que Dios a través de ese cielo pueda aún así traer
bendición que sobre y abunde. Amén. Entonces, aquí yo lo que quiero resaltar es esto. Ellos no se podían acercar a Jesús por la multitud, pero aparte ya estaban ahí y dijeron, bueno, vamos a tratar de meterlo a la casa por otro lado. Y lo fueron y abrieron el techo y entonces obtuvieron el milagro. Y lo que yo quiero destacar es esto, que va a haber ocasiones en las que tú vas a estar orando, y yo lo he dicho antes, cuando tú estás orando, muchas ocasiones viene la información, viene la bendición, viene la gracia, viene el Espíritu Santo de manera inmediata. Hay ocasiones en que lo que tú pediste, lo que tú oraste, lo que tú intercediste, sucede de inmediato, una sanidad, un milagro, una situación que se resuelve, y se resuelve en cuestión de días, en cuestión de horas, a veces terminando de orar ya está el suceso completo, porque el cielo se abrió y vámonos. Pero hay ocasiones en las que se te dificulta llegar al milagro, se te dificulta acceder a lo que tú necesitas que ocurra, porque hay oposición en el aire. Vamos a llamarlo así. Esta oposición en el aire es obviamente la oposición del enemigo. En ese segundo cielo donde moran los espíritus de maldad, ahí es donde ocurren ese tipo de cosas. Y quiero que vayamos directamente, justamente vamos a ir a un pasaje que a mí me encanta mucho, porque es uno de los pasajes que habla de muchas cosas en el ámbito espiritual. Y si queremos entender la interrelación entre el hombre y Dios, entre el hombre y los ángeles, entre el hombre y los milagros, entre el hombre y el poder de Dios, vamos a tener que estudiar indefectiblemente al profeta Daniel. Y el profeta Daniel, en el capítulo 10 y verso 12, así como en el 13, le está hablando el ángel Gabriel que vino a él. También podemos leer la historia un poquito antes para darnos una contextualizada. El ángel tenía un mensaje para Daniel, ¿ok? Y entonces Daniel estuvo ahí. Cuando se encuentra con el ángel, suceden una serie de cosas de las cuales también ya hablamos en series anteriores, pero quiero que pongas atención a esto. Dice el ángel, dice Daniel, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y eso a mí me encanta. El primer día que te dispusiste, el primer día que te humillaste, el primer día que oraste, el primer día que hablaste hacia Dios, en ese momento, en ese día y en ese instante, tus palabras fueron oídas. Dice, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y si te fijas ahí, la bendición, la respuesta tardó, no porque Dios sea tardado en responder, no porque Dios se haya dicho o hecho el sordo, no porque Dios haya decidido no contestar, porque contestó en el primer momento, en el primer instante que Daniel se acercó a la presencia de Dios, en el momento que Daniel decidió entregar su corazón a Jesús, decirle, Señor, necesito la respuesta a esta circunstancia. En ese instante, el Espíritu Santo envía ángeles y estos ángeles traen la respuesta. ¿Pero qué pasa? Bueno, estos ángeles se encuentran con un príncipe, dice aquí, un principado del reino de Persia. Se me opuso durante 21 días. Se me opuso, quiere decir guerreamos, peleamos, estuvimos en guerra. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es decir, que hermano, muchas veces nosotros vamos a tener que romper el cielo. Daniel logró romper el cielo porque no solamente oró el primer día. Y cuando vio que en el primer día no ocurrió nada, el segundo día continuó con la oración, continuó con el ayuno, continuó con la aflicción y con la autohumillación. Continuó con sus palabras y continuó con su fe. Cuando a Daniel vio que el tercer día no ocurría nada, le siguió al cuarto y así al quinto y al sexto y así por 21 días hasta que la bendición de la respuesta llegó. Y no quiere decir de nuevo que todos esos días no había respuesta para él. Es que en el aire
en esa etapa, en ese espacio del segundo cielo, había huestes de maldad que estaban haciendo una división o digámoslo así, una guerra, una separación entre el cielo de arriba, que es el cielo de Dios, y el cielo de abajo, que es el cielo de nosotros, que es donde Daniel esperaba la respuesta. Entonces, podemos darnos cuenta que así es normalmente como ocurre esto. Fíjate bien, ¿por qué puedo estar seguro de esto? Si vamos a Efesios, en el capítulo 6 y verso 12, dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Y qué era lo que se le opuso a Daniel? A Gabriel, el ángel del mensaje. Se le opuso un principado de Persia, el príncipe de Persia, dice ahí. En algunas versiones dice el príncipe, ¿verdad? O un principado. Contra potestades. Potestades son autoridades, y quedé ahí con los reyes de Persia. Y lo dice: contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas regiones celestes son las que nosotros tenemos que romper con nuestra oración. Esas regiones celestes son las que tenemos que abrir a fuerza de oración, a fuerza de ayuno, a fuerza de humillación, de autocontrol, a fuerza de mantener nuestra vida enfocada en lo que queremos recibir de parte de Dios. Yo no sé lo que le estés pidiendo a Dios, yo no sé lo que tú estés orando en estos días, yo no sé qué es lo que tú estás poniendo en el altar de Dios, pero lo que sea que estés poniendo, te digo desde hoy que Dios ya lo escuchó y Dios ya lo contestó. Si tú no lo has visto aún, si todavía no ocurre, si todavía no se manifiesta, si todavía no llega a ti, es porque ha habido oposición o porque tú ya dejaste de orar. Si tú mantienes tu vida de oración, si tú mantienes tu vida en fe, como aquellos hombres, vas a poder romper los cielos o el techo, llamémosle el techo. Lo curioso es que cuando uno escudriña el significado de la palabra techo en esa estructura, como viene en la escritura, nos damos cuenta que ellos separaron, fíjate bien, la versión griega dice: separaron el techo del techo. Eso es algo que cuando yo lo leí dije: caray, no tiene sentido. Separar el techo del techo no tiene sentido. Lo que pasa es que hay una parte del techo que es la que queda hacia abajo, ¿verdad? La que nosotros vemos. Y hay una parte del techo que queda hacia arriba, que es la que está afuera. En ese tipo de lugares, pues había una parte del techo que era la que sostenía, o podría ser bien a unas tejas o a unas enramajes o ramas que estarían por la parte de arriba. Y entonces ellos tenían que descubrir esa parte de arriba del techo, que es como ramas o como tejas, para poder entrar en la segunda parte del techo y entonces sí venir hasta acá. Entonces ellos no estaban rompiendo nada más un techo, sino dos techos, y entonces ellos estaban abriendo o separando el techo del techo. Eso es lo que significa que ellos rompieron el techo, que ellos hicieron un hueco en el techo. Ese segundo cielo es este techo que aquellos hombres tuvieron que romper. Ahí ellos separaron el techo del techo. Hoy nosotros, con nuestra oración y de aquí en adelante, nosotros necesitamos separar un cielo del otro cielo, romper un hueco en esa techumbre llamada segundo cielo. En el Apocalipsis 12:7 se habla de lo siguiente. Fíjate bien lo que dice. Después hubo una gran guerra en el cielo. ¿En dónde hubo una gran guerra en el cielo? En el cielo la hubo. Ya casi respondo yo solo. ¿En dónde hubo una gran guerra? En el cielo. Perfecto, ayúdame. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Es decir, fue lanzado fuera. En alguna ocasión los mismos apóstoles, o bueno, discípulos en su momento, le dicen a Jesús: Señor,
en tu nombre echamos fuera a los demonios, hicimos lo que tú nos dijiste, nos mandaste a sanar enfermos. Después de haberlos mandado de 2 en 2, le contaron las cosas que hicieron y entonces les dijo, no se gloríen de todas esas cosas. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Quiere decir que todo esto, hermano, ocurrió en el techo más alto, es decir, en el tercer cielo, pero ellos fueron lanzados de ese cielo y por lo tanto ellos ahora permanecen en una zona neutra entre el cielo del hombre, que es dominio del hombre, y el cielo de Dios, que es dominio de Dios. Entonces están entre ese lugar y aquel. Están tratando de hacer la guerra contra los hijos de Dios. Lo podemos corroborar en 2 Corintios 12:12. Yo quiero leerte ese pasaje, nada más permíteme tantito, y te voy a llevar a 2 Corintios 12:2. 2 Corintios capítulo 12 y verso 2. Pablo está hablando de su conversión. Está diciendo lo que pasó. Dice, ciertamente, verso 1, ciertamente no me conviene gloriarme, no quiero gloriarme, no es bueno gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pero hablaré o tendré que hablar de las cosas que he visto de parte de Dios, que se me han revelado de parte de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Luego dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es decir, que en otras palabras, lo que él está diciendo es que él atravesó ese cielo que está ahí y se fue hasta el tercer cielo. Cuando él dice tercer cielo, por supuesto, está dando a entender que hay 2 más, ¿verdad? Entonces, nada más quiero como corroborar lo que ya habíamos dicho. Si Pablo dice que hay un tercer cielo, si Daniel dice que hay una guerra en el cielo para que la bendición alcance a llegar a la iglesia, alcance a llegar al hombre, alcance a llegar a la mujer, alcance a llegar al hermano, alcance a llegar a la hermana, alcance a llegar a tu familia, entonces tienes que romper ese cielo, tienes que romperlo en oración, tienes que destapar el cielo del otro cielo, romper un hueco en esa techumbre, en ese espacio y empezar a generar esa guerra en el cielo. Y si tú estás consciente, la Biblia habla de muchos momentos en los que los ángeles se enfrentaron con el diablo en la zona del cielo, en ese espacio del cielo, porque ese es un espacio que el diablo ha tratado de reclamar para sí mismo, aunque no le pertenezca. Nosotros somos hijos de Dios y somos herederos de Dios junto con Él. En el nombre de Jesús, yo te ruego, yo te invito a que mantengas una vida de oración postrada, pero en los mismos términos que se mantuvo Daniel, humillado desde el primer día, con una actitud de búsqueda completa hacia Dios, con una definición por el abstención o por la abstención del pecado, por la abstención de comida, por la abstención de elementos de la vida diaria para poder entrar más profundo a la presencia de Dios y no cesar de orar. Todos los días tenemos que mantenernos en oración. Y en esta hora yo ruego a Dios que tú y yo podamos orar constantemente de tal manera que cuando oremos, el cielo que puede estar cerrado se abra. Y que ese cielo que está cerrado o que se puede mantener cerrado no solamente se abra, sino que ayude a que vengan, como dije antes, para que vengan ángeles y haya actividad de los ángeles, pero esa actividad de ángeles no sea detenida en ese segundo cielo, donde muchas veces se retienen las bendiciones porque tú y yo no mantenemos constancia en la oración. Si oraste una sola vez y no ocurrió nada, entonces te faltó seguir orando. Si ayunaste una sola vez y no ocurrió nada, entonces te faltó mantenerte en ayuno, te faltó mantenerte en fe, mantenerte confiado, humillado, postrado y en oración constante. Hermano, mi anhelo es que el Señor bendiga tu vida y que puedas entrar en esos espacios y romper el segundo cielo
para entrar en las bendiciones que el Señor tiene para ti. Y que el Señor diga, tus pecados te son perdonados. Que el Señor te bendiga.